podemos empezar a hablar un poquito más de lo que ha descubierto Garayev y cómo él lo aplica a la genética de onda. Como ven, hay una página web a la que pueden acceder, está en ruso, se puede poner traductor al español, pero realmente queda, o al inglés, pero queda casi, no se entiende nada, inteligible. El instituto es esta, en La Puerta, está totalmente inactivo, si bien el doctor falleció, a quien lleva ahora adelante este instituto es su viuda, Katerina Leonova, quien también estuvo investigando y formó parte de muchos de los trabajos de investigación del doctor Garayev. Esto es clave, después lo voy a ir explicando, pero es como descubrió Garayev que funciona el ADN. El ADN como molécula física es algo así como una grabadora de un campo o señal de información biológica electromagnética. Existen dos formas de ADN. Una es la estructura molecular, la que todos conocemos, pero es pasiva y es el portador físico y proporciona la estabilidad al material genético. Mientras que hay otra, que es el campo electromagnético de la información que cabalga sobre este portador. Aunque la molécula es extremadamente estable, es posible cambiar y modular la señal electromagnética que transporta y traducirlo en modificación de la función metabólica del cuerpo. Es decir, que lo que está explicando Garayev es que él utiliza este campo electromagnético inherente a la molécula de ADN que él descubrió que existe y la puede modificar y así provocar cambios metabólicos a nivel celular. La química y la estructura material de los átomos y las moléculas aparecerán solo como el soporte de un tren de ondas de información que, si recuerdan, son los que nos mencioné antes, solitones. Mientras que la estructura química de la molécula de ADN será casi la misma en prácticamente todos los organismos, la información electromagnética y la señal o imagen holográfica que viaja sobre esta molécula pueden ser enormemente diferentes. Y es extraordinario el poder y la capacidad de supervivencia de esa imagen holográfica o ADN fantasma, que después vamos a ver por qué le llama ADN fantasma. De a poquito vamos a ir desmenuzando todo. Básicamente, en realidad, Garayev empieza su monografía haciendo una crítica al modelo canónico de entendimiento del ADN porque no explica ciertos temas, como son la diferenciación celular, es decir, no explica por qué una célula hepática sabe que va a ser una célula hepática y no una célula del riñón. No explica la embriogénesis, es decir, cómo se produce la migración de los diferentes estratos del embrión, ectodermo, endodermo, mesodermo, y cómo se produce esa migración desde distancias totalmente alejadas del punto de partida, cómo es la formación de órganos en la embriogénesis. Tampoco explica el papel del ADN basura, mal llamado basura en realidad, y tampoco explica la degeneración del código genético. Y es curioso, cuando yo estaba estudiando esto, que le llamen degeneración, porque suena como algo, degeneración suena como algo equivocado, ¿no? Como algo que está mal. Pero degeneración en física significa el estado múltiple de una misma cosa. ¿Y qué vio Garayev? Que en el ADN, si vamos aquí al grafiquito que está abajo, un breve resumen, cómo se produce la transcripción de ADN, cuando sale el ARN mensajero, sale del núcleo, pasa al ARN de transmisión, y esto se van ensamblando aminoácidos a través de los tripletes, que son 3 bases nucleicas que forman un codón para la síntesis de aminoácidos. ¿Qué vio Garayev? Que había sinónimos, es decir, que codones diferentes codificaban un mismo aminoácido o codones de estopo parada. Y también había homónimos, al contrario, es decir, los mismos codones que codificaban diferentes aminoácidos o codones de parada o stop. Entonces, en primer caso, el sinónimo le da redundancia y flexibilidad a la maquinaria de traducción del ARN. Esto es, porque los codones diferentes codifican los mismos aminoácidos. Pero la ambigüedad de la homonimia no lo explica el modelo canónico de Watson y Crick. De hecho, Crick vio la sinonimia, pero no vio la homonimia. Esto podría ser potencialmente peligroso, porque si iguales codones codifican diferentes
aminoácidos pueden llegar a dar mutaciones. Entonces, ¿cómo es tan exacta la traducción de ADN? ¿Cómo se logra esto? Y la conclusión a la que llegó Garayev es estudiar, a través del estudio del ADN por lingüistas y genetistas, llegó a la conclusión de que el ADN tiene patrones lingüísticos, es decir, posee una estructura semántica similar a la de las lenguas antiguas, especialmente el arameo y el hebreo. Entonces, el texto del ADN no es algo metafórico, él toma el texto del ADN como algo literal. Y en base a esto, y teniendo estas premisas en cuenta, fue su línea de investigación y tratamientos a día de hoy. Alexander Gurvich, que lo mencioné en la fotito del espectro electromagnético, en el 1920 ya sugirió que la célula emitía radiación electromagnética ultra débil, o fotones biológicos, que él consideraba como un factor guía principal en la autoorganización, en la mitosis y en la morfogénesis. Es decir, de hecho le llamó radiación mitogénica, como daban la señal para que la célula se dividiera y no al revés. Más tarde, Albert Popp, de la Universidad de Alemania, lo confirmó y lo midió con super equipos, supersensibles, midió técnicamente y registró la luz procedente de la célula en la gama de frecuencias visible y ultravioleta, emitida principalmente por los cromosomas del núcleo de la célula. Es decir, los cromosomas, el ADN actúa como un reservorio de fotones en la célula. Esto está ampliamente estudiado. De hecho, Richard Hamblin, hoy por hoy, lleva tratamientos de biofotónica. La biofotónica es todo un mundo hoy por hoy, ¿sí? Lo más importante de estas radiaciones fotónicas es que es luz coherente, es decir, una luz láser. ¿Se acuerdan del espectro electromagnético que había una onda que subía y bajaba? Una luz láser es cuando todos esos picos y esos valles coinciden. Esto es una luz coherente. Proceden de la célula y no es una luz térmica, ambiental o secundaria del metabolismo. Este mecanismo biofotónico además es holográfico, es decir, en la parte está la información del todo. Permite la comunicación instantánea de todo el organismo como si fuese una red de luz. Esto ya muchos estudios lo han confirmado, la emisión de biofotones, y sobre todo se han encontrado en el sistema nervioso central y en el cerebro, lo que convierte al cerebro posiblemente en un ordenador de luz. Esto también daría para una clase aparte porque tiene que ver ya con las teorías de la conciencia, de cómo generamos realidad, de Penrose y Hameroff, sobre todo los microtúbulos. Bueno, esto es un tema apasionante, pero bueno, lo dejamos ahí. Volvemos con el ADN fantasma que se los había mencionado. Hay 3 estudios muy importantes que se hicieron y demostraron y que fueron claves para demostrar la transferencia no local de información del ADN, lo que decíamos, el entrelazamiento a nivel del ADN. Hay uno que fue realizado por el Ejército de Estados Unidos y otro por el HeartMath Institute, que todavía hoy sigue investigando estos fenómenos. Yo voy a hablar del primero, que fue el que hizo Garayev con Poponi, que es el que dio, digamos, el puntapié para sus investigaciones. Muy bien, ellos estaban haciendo un experimento y como efecto secundario de estos experimentos en los que se estudiaban los modos de vibración del ADN en una solución, ellos estaban estudiando cómo vibraba el ADN en solución. Utilizaron un espectrómetro, o láser dinámico de dispersión de luz. Es muy similar a la espectroscopia que les decía antes, ¿sí? Esto examina cómo el material dispersa o refleja la luz, lo que determina cómo es su composición, ¿sí? En base a su composición atómica. Entonces, ¿qué se encontraron? Bueno, al principio hicieron una prueba, esto era una cámara cerrada al vacío, hicieron una medición control antes de empezar la investigación. ¿Qué encontraron? Bueno, unos pocos fotones aislados, ¿sí? Distribuidos aleatoriamente. Perfecto. Luego colocaron el ADN en solución, registraron lo que se encontraba en la cámara de dispersión y ¿qué encontraron? La muestra de la forma ondulatoria del ADN característica, que esto ya es mucho, porque el ADN está imprimiendo una forma a los fotones, digamos una firma fotónica. Bueno, bien, interesante. Pero lo más interesante fue lo que se encontraron después.
Cuando quitaron la muestra de ADN, es decir, ahí no había nada, fueron a mirar y ¿qué encontraron? El registro que había dejado esa muestra de ADN en la cámara de dispersión. Y durante un tiempo se registró una imagen fotónica normal, pero ahora la cámara estaba vacía. Es más, esta imagen duraba mucho tiempo si no se intervenía, si no había ninguna otra frecuencia que interfiriera. Y a esto le llamó ADN fantasma. De ahí viene el ADN fantasma famoso. Es decir, que la sola presencia de ADN no solo creaba su propio campo de luz coherente, sino que también imprimía una huella en el fondo o espacio o vacío o campo punto cero que les hablé al principio. Y lo hace con tanta claridad que esta huella informativa o su estado de orden podía recuperarse horas y días después, como les comentaba antes. Es una forma de entrelazamiento de los átomos biológicos con el campo de fondo, con este vacío punto cero. Esto lo hace que sea un fenómeno de no localidad. El ADN entonces podría transferirse o transportarse o teletransportarse, digamos, de forma inmaterial y no local como una modulación de luz láser. Quiero que esto quede claro, porque es la interacción de la molécula del ADN que suscita partículas en el vacío o campo punto cero. Es más, esto da para largo. El teletransporte cuántico de moléculas biológicas de hasta 430 átomos ya se ha demostrado, pero esto en el 2003 por científicos austríacos. Uno de ellos ganó el premio Nobel hace poco. Debido justamente a la naturaleza ondulatoria de las moléculas. Entonces, existe un patrón complejo de interferencias a nivel celular y subcelular, producido por una parte por las vibraciones mecánicas o elásticas que decíamos los fotones, los fonones de los átomos y las moléculas, en el entorno de hidrogel cristalino o cristal líquido, dentro de las diminutas cavidades que hay en la célula. Los microtúbulos, las mitocondrias, todo lo que era en estructura ciliada, fractal y en serie, las propias membranas lipídicas, las membranas de las mitocondrias, las membranas de los ribosomas, todos estos actúan como espejos, ¿sí? Estos campos de interferencia vibratoria pueden superponerse y producir patrones de onda estacionaria, los solitones, de microsonidos, le podemos llamar, u ondas acústicas, en el interior de la célula, es decir, los fonones. Esto implica la superposición de longitudes de onda, ¿se acuerdan de lo que decía de Broglie? La onda asociada a la partícula, es decir, las ondas de materia, hasta el punto en que todo el sistema puede describirse mediante una única función de onda. Es decir, todo empieza a vibrar de forma coherente, al unísono. Y esto fue ya predicho por Euler Froelich en la década del 60, en 1968. Él ya describió que las proteínas y las membranas biológicas podían entrar en este estado de coherencia, lo que llamó excitación coherente, debido a que cuando absorbían determinada cantidad por el bombeo metabólico, llegaba a un punto en que todo empezaba a vibrar de manera coherente, dando lugar a excitaciones en colectivo, ¿sí? Tanto mecánicas, elásticas, los fonones, como electromagnéticas, los fotones. No se trata de un potencial de acción neuronal. De hecho, para Gareev, el sistema nervioso es lento, porque lo que hace es ralentizar toda esta información que se está moviendo en el cuerpo. Imagínense los millones de funciones que cumple cada célula y tenemos trillones de células para que todo esto sea coordinado perfectamente y ajustándose a las necesidades. Es un tren de ondas mucho más rápido y coherente que emplea características de la mecánica cuántica, como venimos hablando, donde todas las células están en comunicación coherente entre sí gracias a los patrones de vibración del cristal líquido de la arquitectura celular. Es sobre este entramado vibratorio sobre el que cabalga la bioinformación holográfica, por eso hablábamos de biohologramas semejantes a una imagen. Junto con los fonones existen también el campo biofotónico, en lo que decíamos de First-Pop, que genera patrones de interferencia láser, que son la base misma de la manifestación de los procesos cuántico-holográficos en el medio altamente ordenado del interior celular. Me repito,
existen dos capas entonces de patrones de interferencia constructivos, es decir, que estas ondas se amplifican. Una acústica, por un lado, los fonones, y otra fotónica, electromagnética, que parecen generar complejas imágenes holográficas y estructuras de onda que pueden manifestarse durante mucho tiempo. Y esto sería la mejor forma de graficar un solitón. Esta es la onda correspondiente a una determinada secuencia de ADN. La observación de que la información genética no está realmente almacenada dentro del ADN, sino que puede ser simplemente leída por estas propiedades láser que venimos hablando, del comportamiento coherente de las partículas de los biopolímeros a partir de una biblioteca que está almacenada en otro lugar. ¿Pero dónde? Ahí es donde entra en juego el vacío cuántico, ¿se entiende? ¿Por qué? Por ejemplo, se han hecho experimentos a través de exposición a campos electrostáticos, como por ejemplo los que puede tener un rayo. Se expusieron a estos campos a plantas y peces y se lograron versiones anteriores de estas especies, ya extinguidas. Entonces, ¿dónde se almacena la información? Lo que dice Garayev es que posiblemente esta información esté almacenada en un campo heliogeomagnético, es decir, un campo externo, o que requiera al menos un acoplamiento con este campo de fondo para poder acceder a la versión actual del ser vivo en cuestión. La información genética no reside solo en los cromosomas individuales dentro del núcleo de la célula, sino que también está distribuida fractalmente y está realizada por el continuo cromosómico completo. Es decir, no mira la célula sola, sino al continuo cromosómico. No somos un conglomerado de células individuales, sino una forma de onda estacionaria de información acústica y electromagnética que literalmente se está recreando y reconstruyendo continuamente a partir del vacío cuántico, que es el que estábamos hablando. Además, este continuo cromosómico a través del organismo no solo existe en un momento, en el espacio, digamos, sino que también en el tiempo y puede transferirse a través de generaciones de especies, de lo que llaman los campos morfogénicos, ¿sí? En generaciones de la misma especie. Los resultados de experimentos del ADN fantasma implican y sugieren que el código no solo está contenido en los genes codificantes, sino que su promulgación también requiere del resto del ADN. Ese 98% de ADN basura que hablábamos al principio, que el modelo canónico no podía explicar para qué estaba, no podía explicar bien para qué servía, resulta que proporciona el contexto para la expresión de los textos génicos de la célula. De hecho, lo curioso es que este ADN basura, mal llamado basura, aumenta conforme aumenta la complejidad del microorganismo. Por ejemplo, una bacteria tiene mucho menos ADN basura que el ser humano, que llega a ser el 98%. Entonces, ¿cómo puede ser la naturaleza tan errática? Se puede haber equivocado tanto de que tengamos tanto genoma que no utilicemos. Y ahí es donde él le encuentra el sentido a todo esto, porque genera contexto. Hay indicios muy claros de que el código genético es un fractal, el ADN es un fractal, y esto es la representación del cromosoma 11 con un tipo especial de matemáticas que se llama matemática del caos o matemática fractal. Y como ven, claramente se ve que es un patrón autosimilar, ¿sí? Como el que hablábamos antes de los fractales. Lo que se encuentra en estos patrones autosimilares es que hay correlaciones de largo alcance que se extienden a través de miles de posiciones de bases nucleicas en el ADN e indican la existencia de un contexto superior. Las correlaciones existentes, estas correlaciones de largo alcance se encuentran sobre todo en ese ADN basura, que es el 98% del que estábamos hablando, que sería una información organizadora y generadora de contexto. De hecho, el contexto hoy por hoy se está evaluando en el comportamiento de las partículas subatómicas. O sea, esto es también para la física cuántica. Se ha encontrado un patrón fractal en el ADN, pero también en su estructura tridimensional, porque la organización espacial del cromosoma también es fundamental para regular la expresión del genoma. Y la organización tridimensional es una forma de explicar con lo que se llama curva de Hilbert, que es la forma en la que 2 metros
de estructura cromosómica entran en los 2 nanómetros que mide un cromosoma. Es decir, es la forma más eficiente de distribuir en 2D una longitud tan larga sin que se toquen sus bordes. Y a mí esto me hizo, cuando vi esta imagen, que es la que tienen, yo la tengo abajo a mi derecha, cuando vi esta imagen me hizo acordar mucho a la imagen bidimensional de un ícaro. Los ícaros, estos cantos sanadores de las culturas ancestrales, sobre todo de Latinoamérica. Y qué curioso que los ícaros tienen también una dimensión lingüística, energética y semántica. O sea, me pareció una coincidencia muy bonita. Teniendo en cuenta, entonces, que la fractalidad y la autosimilitud son propiedades de los hologramas, volviendo al contexto, lo que proporciona son correlaciones de largo alcance que unan las secuencias codificantes y no codificantes, distribuyendo fractalmente el código por todo el genoma y no solamente por los genes. Estas correlaciones de largo alcance también son una característica reconocida de la lengua humana, de las lenguas naturales que hablábamos al principio. Es decir, el contexto es una condición fundamental para la transmisión del mensaje sin errores. De ahí la exactitud en la traducción de proteínas del ADN. ¿Cómo es tan precisa esta transcripción del ARN a proteínas? Porque como un texto literario, donde el lector entiende el significado de las palabras individuales a partir del contexto general de la historia. De hecho, resulta que en el ADN, Garayev encontró propiedades estadísticas propias de estas lenguas naturales. Una de estas propiedades es la ley de Zipf, por el cual, a medida que avanza el relato, es necesario repetir menor número de palabras. Esto está inscrito en nuestro ADN. No solo en el ADN, sino también en los textos musicales, en la composición. Lo que demuestra que la música es un lenguaje natural en sí mismo. De hecho, hace poco se descubrió que la Ilíada de Homero es una sinfonía, porque el griego antiguo también utilizaba, así como el hebreo, un valor numérico para sus letras, y esto por unos investigadores lingüistas también fue transformado por un programa electrónico en música y resultó ser una sinfonía. Entonces, el descubrimiento de la distribución de Zipf en el genoma es un indicio de la eficacia comunicativa del ADN y una prueba de la existencia en él de un mensaje coherente incrustado en el contexto. Una vez más, esto solo es posible si todo el material molecular tiene sentido, significado, y no solo los genes codificantes, que es el 1 o 2% de nuestro ADN, en teoría. Es más, se ha demostrado que la distribución de Zipf existe dentro de la distribución de los factores de números primos en la secuencia de Fibonacci. ¿Quiere decir que el ADN tiene relación con los números primos? Sí, también. Y esto es otro tema aparte amplísimo. Esa imagen que ven ahí de los codones, divididos por colores, son los homónimos y los sinónimos. Pero estos codones, estos tripletes, a su vez, en el ADN están finamente equilibrados de acuerdo a su pH, a su peso atómico y a otras características. Y lo importante de esto es que están finamente divididos en múltiplos y dividendos del número 37. Esto es un mundo aparte. Lo que descubre Garayev, que ahí vamos, es que al crearse el ADN fantasma o su holograma, al escanear la molécula con un láser especial de helioneol que él mismo creó, esto podría transmitirse a los seres vivos. Y ahí viene lo importante. La obtención del ADN fantasma. Tal vez no se ve claramente, pero bueno, lo que se hace es, con un haz de luz, se impacta en una molécula de ADN, y entonces la luz que se refleja lleva ahora la información, es decir, una modulación cuántica de spin, que es una característica propia de los átomos, que vendría a ser como su giro, que procede de la difracción de la muestra que está absorbiendo o sobre la que está impactando ese láser, ¿sí? Las imágenes en color vendrían a ser lo que él capturó como ADN fantasma, ¿sí? Ahora hay otra imagen que se va a ver mejor. A medida que el láser impacta, va y viene, la modulación de la información se amplifica, se va amplificando. Se amplifica tanto que llega a ser hasta de la banda de la onda de radio, es decir, desde el ancho de
del infrarrojo cercano a la onda radioeléctrica. ¿Se acuerdan en la franja del campo electromagnético? Vale, es decir, que esto hasta se puede escuchar. Estas ondas son captadas por un radioreceptor, capturadas, pasadas se digitalizan y se pasan a un archivo de MP3. De hecho, Gareev transmite la información a través de un audio. Es decir, transmite la información genética a través de un audio y es lo que hace escuchar a sus pacientes. De este modo, el láser de banda ancha se modula con la información del ADN que es escaneado y que se puede transmitir a distancia. Acá hay otra imagen, se ve un poquito más claro lo que sería el ADN fantasma captado a nivel de esas líneas en rojo que se ven, es el ADN captado de la muestra. Abajo ven que dice ADN. A medida que esta modulación se refuerza, como decíamos, yendo y viniendo entre la muestra y la fuente de luz láser, se produce una radiointerferencia electromagnética, un holograma, que es captado por una grabadora de sonido. Eso se puede almacenar como archivo de sonido en un ordenador y, como les decía, incluso se puede escuchar. Los primeros experimentos que realizó Gareev se realizaron en Moscú el año 2000 y después en Toronto, en Canadá, en 2001. Y esto fue el trabajo clave por el cual a él le iban a dar el premio Nobel. ¿Por qué? Porque logró regenerar el páncreas a un grupo de ratas que habían sido envenenadas para este experimento. Es decir, básicamente, él cogió un grupo de ratas, les dio un veneno para destruirles el páncreas y generarles una diabetes. A un grupo de ratas las separó y les pasó la radiación, es decir, la onda modulada, de la frecuencia de ratas jóvenes y sanas de la misma línea genética. Esto es importante. Entonces, a un grupo de ratas las irradió con esta frecuencia y a las otras las dejó. Al grupo de ratas no irradiados murieron todas, mientras que las otras recuperaron la salud, recuperaron la función pancreática, siguieron viviendo y es más, se reprodujeron. Este fue el trabajo clave. Los animales fueron expuestos a 30 minutos de radiación láser modulada en 4 días, a los 4 días posteriores de haber sido intoxicados con aloxano. La distancia del equipo láser a los animales con inyección de aloxano era de unos pocos centímetros a unos cuantos metros, es decir, había un grupo de ratas que estaba en el sótano del laboratorio. En los experimentos posteriores se aumentó la distancia hasta llegar a 20 kilómetros, lo que ya nos está hablando de la no localidad cuántica que hablábamos antes, ¿sí? de la información. Y acá vemos, no se los puedo señalar, pero vemos arriba, en la franja de arriba, un corte histológico de lo que sería el páncreas destruido de las ratas que no fueron irradiadas y luego abajo, a mi derecha, está un islote de Langerhans reconstruido una vez que las ratas, unos grupos de los que sobrevivieron, las sacrificaron, hicieron cortes histológicos y se vio el páncreas totalmente reconstruido, sin ningún otro tipo de intervención. De vuelta en Moscú, puse de vuelta en Moscú porque en ese momento, cuando él estaba en Toronto, en Canadá, llegó un día a su laboratorio y encontró todo destruido, le robaron todas las investigaciones, todos sus apuntes, entonces se vuelve a Moscú y con financiación propia vuelve a crear su láser de helio-neón específico y lo que logró se superó, porque lo que logró fue inducir una prevención, prevenir una citotoxicidad, es decir, que lo que hizo fue irradiar primero a las ratas con la onda de las ratas sanas y después las expuso al veneno. Y lo que logró fue una citoprotección a la toxina, es decir, logró una inmunidad por ondas, incluso con dosis 4 o 5 veces más altas de las que había utilizado antes, con lo que las ratas sobrevivieron. Entonces, en los animales enfermos tratados, lo que él supuso en ese momento fue que cierto tipo de moléculas pancreáticas afectadas por el veneno del aloxano y o células madres de su sangre pueden absorber resonantemente dicha radiación que lleva un componente informativo para la iniciación de reacciones bioquímicas que conducen a la regeneración de los tejidos del páncreas y a la iniciación de procesos protectores contra el aloxano. Esto es muy importante porque, claro, habla de la resonancia, ¿sí? Que es justamente de lo que va este curso, de cómo se absorbe la información de manera resonante.
Muy bien. La idea de que los láseres modulados de ADN devuelven la información genética original no dañada al soporte celular, esto tiene que ver con devolvernos la huella original de la que hablábamos al principio. ¿Qué materiales utiliza Garayev para llevar todo esto a cabo? Y ya vamos terminando. Bueno, sangre de cordón umbilical, tejido placentario, también tallo del bulbo capilar y lo más impresionante, una fotografía. Es decir, por más descabellado que parezca, y esto ya lo vamos a ver en profundidad durante el transcurso del curso en sí, Gariev logró recabar información genética de una foto, así como lo escuchan. La foto ellos recomiendan que sea especialmente de bebé, desde los 0 a los 7 años. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos incorporados ciertos programas, ¿sí?, mentales, o también puede ser de la misma persona cuando estaba en estado de salud o de algún familiar allegado. Por eso siempre es importante de la misma línea genética. En condiciones heliosféricas adecuadas, es decir, por ejemplo, no recomiendan que la foto sea tomada si hay tormenta o ciertas condiciones atmosféricas extrañas, ¿sí? Y bien, la idea de las nuevas terapias del futuro, que en realidad Gariev las está aplicando hoy, es que las nuevas tecnologías se van a basar en devolvernos al estado de nuestra huella original, accediendo a la misma a través de la información registrada en el campo punto cero que les mencioné al principio. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias.